Hay un tema que le preocupa a las plataformas digitales, al gremio de las plataformas digitales, y es la reforma tributaria. ¿Cómo podría afectar a todas estas plataformas el proyecto de ley de iniciativa gubernamental que hace su trámite en el Congreso? José Daniel López es el director ejecutivo de Alianza IN, el gremio de las plataformas digitales. Él está expresando esa preocupación, está encendiendo las alarmas para las personas que tienen relación directa con este gremio de las plataformas digitales. José Daniel, bienvenido a RCN Mundo, buen día. Jesús, buenos días, un saludo para José Manuel, para Juan Carlos y para los oyentes de RCN. Bueno, inicialmente, ¿qué les preocupa y qué plataformas se verían afectadas? Pues vea, Jesús, yo lo primero que quiero empezar aclarando es que esto no es una postura de oposición a la reforma tributaria, porque cualquier persona que comprenda el cambio político que vivió el país y que conozca medianamente la situación fiscal del país, es consciente que se requiere una reforma tributaria y una reforma tributaria ambiciosa. Pero lo que nosotros creemos es que esta reforma tributaria no debe hacerse a costillas del emprendimiento tecnológico y a costillas de la inversión y de las oportunidades que genera la tecnología. Las plataformas digitales ya pagan impuestos, pagan IVA desde el año 2019 y acá hay dos discusiones que me parece importante poner sobre la mesa. La primera tiene que ver con la posibilidad de afectar muy gravemente a los emprendedores digitales, a esas personas, en su mayoría jóvenes, muy buenos para la tecnología, que tienen una idea de negocio y logran con el paso del tiempo, a punta de esfuerzo y a punta de capital de riesgo, convertirla en unicornios que generan trabajo, que generan oportunidades, que generan innovación y que hoy, con empresas como Rappi, como Trora, que son empresas colombianas pero que se han convertido en unicornios latinoamericanos, están teniendo una presencia empresarial muy importante en otros países. ¿Qué dice el impuesto al patrimonio? Y ahí va nuestra primera preocupación de las dos que quiero expresar. Que el impuesto al patrimonio que paga una persona natural se calcula sobre el valor intrínseco de las sociedades en las que participe. ¿Cómo funciona el mundo de las startups, de los emprendimientos digitales? Dos personas tienen una idea de negocio, pero desarrollar esa idea de negocio, desarrollar una plataforma digital, tiene unos costos técnicos, logísticos, de marketing, de vinculación de talento especializado, que generalmente le impiden a esos emprendedores con su propia plata sacar adelante el proyecto. Entonces los emprendedores, ¿qué hacen? Salen al mercado de capital nacional o internacional, y encuentran a unos fondos de inversión que invierten un dinero que es un dinero de riesgo a cambio generalmente de acciones en esos emprendimientos digitales. Como consecuencia de eso, una empresa en donde hay unos jóvenes que están empezando, que hicieron su primera ronda de inversión y están lejos de ser ricos, están lejos de tener una empresa consolidada. De hecho, la mayoría de esos emprendimientos mueren en sus primeras etapas, incluso luego de conseguir las primeras rondas de inversión. Una empresa de esas puede llegar a alcanzar valores nominales muy altos, pero esos valores nominales surgen de recursos que da el capital de riesgo para permitir el crecimiento de la empresa. No es porque la valoración de esa empresa la tenga en el bolsillo el emprendedor. Entonces, si usted en el impuesto al patrimonio le cobra el valor del emprendimiento, el valor de la empresa, sí, al emprendedor, lo que está haciendo es obligarlo a pagar una plata de la que en realidad no tiene. Óigame. Lo que lo lleva a tomar... Señor. Sí, no, lo interrumpo porque qué importante en el punto que usted está tocando con el tema de los emprendedores y el empleo. Inmediatamente me surge la duda de cuánto, o si usted tiene una cifra, quizá la pueda compartir, esto nos ayuda a aclarar con los oyentes el tema, el impacto. ¿Cuántos emprendedores hay en Colombia y cuántos empleos generan? No, la cifra no la tengo, pero digamos, yo creo que una tendencia que está cambiando en el mercado colombiano y global es que cada vez el empleo formal, el empleo tradicional está cambiando. No solamente el trabajo cada vez es más flexible, más mixto. Un estudio reciente de Deloitte, por ejemplo, demostraba que alrededor del 70% de los jóvenes de generación millennial y de generación Z prefieren trabajar de forma híbrida o de forma remota. Pero no solamente está cambiando la forma del trabajo, sino está cambiando que cada vez hay menos empleados y cada vez hay más emprendedores. La cifra exacta no la tengo, pero ¿dónde está el problema? En que ese emprendedor, por cuenta de la reforma tributaria,
le va a tocar pagar un impuesto al patrimonio que antes no pagaba porque el valor nominal de su empresa crece más de lo que en realidad tiene como patrimonio personal. Y eso va a llevar al emprendedor a tomar una decisión muy difícil, y es o saca la plata que le dieron los inversionistas para pagar un impuesto que es una obligación personal y deja de invertirlo en lo que necesita para que su negocio crezca, o termina tomando la decisión de domiciliarse y domiciliar su empresa en otro país. Así que acá el llamado que le hacemos respetuoso al Ministerio de Hacienda, a la DIAN, al Congreso de la República, pasa por revisar esta figura. Nosotros no nos estamos oponiendo al impuesto al patrimonio, mucho menos a la reforma tributaria, pero lo que decimos es pilas que esta reforma no se tramite a expensas de los emprendedores digitales, no tanto por las plataformas que hoy ya existen y están consolidadas, sino por las que pueden surgir y le generan oportunidades a miles de empleos. Es que Fede Desarrollo dijo el año pasado que alrededor de 150.000 colombianos, que eso es el 0,7% de la población ocupada del país, derivan sus ingresos de plataformas digitales. Impedir por la vía tributaria que este tipo de modelos de negocio sigan surgiendo es una equivocación, y pues esa es la primera preocupación que le quiero señalar de dos que tenemos identificadas, que golpean muy duro a través de la reforma tributaria al ecosistema digital y al mundo de la tecnología en Colombia. Claro, queda clara esa primera, pero me habla de una segunda. ¿Cuál sería la segunda? Pues vea, la segunda tiene que ver con un problema global que existe con la tributación de las plataformas digitales. Muchas plataformas digitales están domiciliadas en un país extranjero, tienen residencia fiscal en un país extranjero, pero esas plataformas digitales prestan servicios no solamente en ese país, sino que lo prestan en muchos países. Una pregunta que vienen haciéndose los gobiernos en el mundo es cómo hacen para cobrar, en particular, impuesto de renta sobre ese tipo de desarrollos tecnológicos, considerando que su domicilio está en un país, pero su servicio es global. Para eso, lo que la OCDE ha hecho es crear un programa que se llama BEPS, se llama igual que el programa del Ministerio del Trabajo, pero es completamente distinto, para que la solución tributaria para recaudar el impuesto o los impuestos de las plataformas no se haga a través de medidas unilaterales de los países, sino que surja de un acuerdo entre todos los países, al menos miembros de la OCDE. Lo que la OCDE dice es no se vayan solos a hacer una competencia tributaria o una especie de canibalismo tributario en donde unos países, fruto de eliminar impuestos o de bajar barreras, van a volverse muy atractivos para la inversión en plataformas digitales y otros se van a volver muy poco atractivos, sino tomemos medidas concertadas. Eso dice la OCDE. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que valga recordar es nuestro principal socio comercial, prohíbe que sus países miembros, sea Colombia o sea Estados Unidos, establezcan residencia fiscal forzosa, o sea, obliguen a las empresas del otro país, en este caso que Colombia obligue a empresas estadounidenses, o que Estados Unidos obligue a empresas colombianas a abrir domicilios, a abrir establecimientos, a abrir sucursales en los otros países. ¿Y qué es lo que está proponiendo la reforma tributaria? Justo lo contrario a lo que pide la OCDE y a lo que contempla el TLC con Estados Unidos, y es obligar a las plataformas a pagar un nuevo impuesto adicional, unilateral, que ¿a qué va a llevar? Y con esto remato esta idea. Va a llevar a que cuando una plataforma digital de gran impacto global tenga la posibilidad de abrir sus servicios en un país latinoamericano, seguramente la última opción va a ser Colombia, y eso va a significar menos inversión, va a significar por ende menos oportunidades laborales, y va a significar para el consumidor digital, para usted o para mí, que pedimos un servicio a domicilio a través del celular, que nos movilizamos por la ciudad a través del teléfono celular, que usamos redes sociales, que hoy podemos sacar créditos a través del teléfono celular, pues nos va a significar a nosotros, en unos casos, costos más altos y en otros casos menos opciones como consumidores digitales. Finalmente, José Daniel, y muy brevemente, agradeciéndole su tiempo con RCN Mundo, ¿usted ha podido hablar con el ministro? ¿Le ha escuchado el gobierno esto que usted está planteando hoy acá? Nosotros ya le planteamos estas preocupaciones a varios miembros de las comisiones terceras del Senado y de la Cámara, y estamos esperando podernos reunir con el ministro Ocampo o con el viceministro de Hacienda. Ya he tomado contacto con el director de la DIAN y esperamos podernos reunir prontamente. Reconocemos que este gobierno
ha querido escuchar. Sabemos que la agenda en estos tiempos es algo complicado, pero pues no estamos hablando acá de temas menores, sino algo que va a tener un impacto enorme en el ecosistema digital y emprendimiento colombiano. 8:22. Le agradecemos a José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN, por estos minutos con los micrófonos de RCN Mundo. Gracias, José Daniel. Buen día. A ustedes gracias por la invitación. Un saludo. Yo creo que sí es muy interesante el tema del empleo que generan las plataformas, pero también se ha hablado en algunos momentos de las condiciones en las que trabajan, por ejemplo, los de Rappi. No sabemos en qué condiciones trabajan en cuanto a seguridad social, a temas de salud, a temas de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Y en todas las demás plataformas, los de Uber, pues hay muchísimos conductores afiliados, pero en qué condiciones trabajan, cómo reciben esas retribuciones, ese es etcétera, un punto etcétera. muy interesante. Eso sería ver, porque yo no sé hasta qué punto es tan formal ese empleo o es una cosa de una vinculación medio informal con unas plataformas etéreas. Eso es una cosa que sería bueno investigar, ¿no? Ahora, Andrés Espinosa, ¿usted sí cree que el gobierno escuche este gremio, este sector, las plataformas digitales? Pues no sabemos, Chucho, si lo escucha o no, pero debería hacerlo, porque aquí han presentado una posición que luce razonable, por lo menos en algunos aspectos. La forma como la reforma tributaria plantea el impuesto al patrimonio, teniendo en cuenta el valor intrínseco, por tanto, gravando inclusive las valorizaciones, es decir, ingresos que no se han concretado, es un error de fondo. El señor de All-in tiene razón en protestar por eso, porque esto naturalmente lo que va a ocurrir es que para pagar el impuesto al patrimonio va a ser necesario liquidar inversiones o vender activos. El gobierno aquí en esto está equivocado, por un lado. Por otro, es cierto que las plataformas que tengan presencia significativa en Colombia deben pagar impuestos porque hacen negocios en Colombia. Pagan el IVA del 19%, perfecto, pero naturalmente deberían aportarle también al fisco porque al fin y al cabo las ganancias se hacen en Colombia. En otras palabras, si las ganancias son en Colombia, deben tributar sobre esas ganancias. Me parece a mí que tienen razón por un lado, pero no necesariamente en todos los frentes. Sin embargo, lo que sí debe hacer el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, es reunirse con ellos y llegar a un acuerdo, porque la concertación, Chucho, es la madre de las buenas políticas públicas. No es posible imponer una reforma tributaria sin oír a los contribuyentes. Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos.